Hola viajeros, volvemos con otro video de rediseños, en esta ocasión con la última parte de los rediseños del desafío Fakemon número 10, donde mediante votación, la comunidad de Discord eligió el diseño que tiene mayor potencial de convertirse en un genial Fakemon. Esta dinámica nos permite conocer otros puntos de vista a partir de un mismo origen. ¿Quieres conocer el diseño que surge de esta interesante actividad? ¡Vamos a darle! Hola de nuevo viajero, soy Edari, bienvenido a Tezcaya, y hoy estaremos... rediseñando Fakemon. Recordemos que estas dinámicas de rediseño surgen al término de cada desafío Fakemon, en esta ocasión por parte del desafío número 10, el cual fue una versión especial donde la temática fue libre, solo bastaba con compartir el mejor Fakemon que tuvieras. De esta manera, podemos pulir ideas de los seguidores para desarrollar un diseño con mayor potencial. El Fakemon es solo una sugerencia, y ya quedará en criterio de su creador valorar si el diseño propuesto realmente representa la idea que se tenía originalmente. Así que sin más dilación, empecemos con el último rediseño por parte del desafío, quien fue propuesto por Ni, cuya participación en este desafío consta de un diseño único, un Fakemon legendario inspirado en Quetzalcóatl. Antes de empezar, recuerda que para poder participar en los retos de la comunidad es necesario ser parte del servidor del canal, ya que ahí podrás subir tus participaciones en las secciones vigentes correspondientes. No solo para los desafíos Fakemon, sino que también para actividades extra. Además de ello, ya tenemos disponible la sección de miembros del canal, el cual es una ayuda para poder seguir creando contenido. Ahora sí, ¿estás listo para conocer mis versiones de los Fakemons propuestos por mí? ¡Vamos a darle! Como comentamos anteriormente, este diseño está inspirado en Quetzalcóatl, una deidad de la cultura azteca, quien está relacionado con la vida, la luz, la fertilidad y el conocimiento, así como los vientos y las lluvias. El diseño original de Ni no nos permite identificar detalles, funciona en lo general, ya que podemos apreciar que lo relaciona con la naturaleza por la melena de hierba que tiene el diseño, así como la punta con su flor. Sin embargo, dicho segmento se siente un poco forzado, pues no hay una integración correcta de los elementos. Es por ello que en este rediseño intentaremos hacer que se sienta más natural. Algo que me pareció acertado, ya que va con la idea de una serpiente emplumada, es el hecho de que se puedan apreciar estos elementos ornamentales a lo largo de su cuerpo, pero la manera en la que está implementada no se siente tan integrada. Recordemos que ya hay un Pokémon el cual se cuenta que está inspirado en Quetzalcóatl, Rayquaza, aunque en lo personal considero que este Pokémon no representa la deidad con la que se suele relacionar, pues en su diseño lo más relacionado a este es la apariencia de serpiente. Si me preguntan a mí, la apariencia de un Pokémon legendario debe ser imponente, debe sentirse poderosa. Es por eso que para este diseño intentaré darle una personalidad acorde a la de una deidad. El diseño original que nos presenta Ni no está mal. Sin embargo, hay ciertos detalles que quedan de más en el diseño, en particular el rostro, que se pierde bastante con el resto del diseño, pues no hay elementos característicos que lo hagan resaltar. Este mismo hecho de la falta de expresión en su rostro le resta enormemente personalidad. Por dicha razón, busqué que su mirada se resaltara. Una idea con la que también quise jugar era el hecho de retomar la esencia terrenal de Ni. Quería que su diseño se sintiera como si estuviera conformado por hojas, que funcionara a su vez como las típicas plumas con las que se relaciona esta deidad. Algo con lo que también quise jugar era el emplear las plumas de su cabeza a modo de penacho, un elemento que en las culturas prehispánicas simboliza poderío. Ni, si hay algo que te puedo aconsejar al momento de crear un Fakemon, además de no quedarse con la primera idea que nos surge, es el hecho de manejar luces y sombras en tus diseños. Ayudan en gran medida, no solo para permitirnos ubicar el volumen y su relación en el espacio, sino que también, por más mínimas que sean, siempre hacen que tu diseño no se sienta incompleto. Algo que también consideré importante en el diseño
era el utilizar las plumas del personaje como elementos ornamentales estratégicos, que no recubran todo el diseño, sino que se ubiquen algunos elementos en partes donde realmente se sienta necesario, sin saturar demasiado el diseño. Y es así como tenemos el rediseño de... Nuevo registro. Quetzali, tipo planta dragón. Las leyendas dicen que es capaz de curar todo un bosque, causar terremotos y tornados. Incluso dicen que puede enfrentarse al mismísimo Rayquaza, Kyogre y Groudon. Pero solo se despertará si alguien en verdad necesita su ayuda. Bien, ¿qué te ha parecido esta dinámica de rediseño de personajes? ¿Crees que mi propuesta favoreció o desprestigió el diseño original? Te leo en los comentarios. ¿Quieres participar y conseguir tu rediseño? No olvides de unirte a nuestra comunidad en Discord. Encuéntranos como Viajeros de Tezcaya y conoce las bases para ser el ganador del siguiente rediseño. Yo por hoy me despido, esperando vernos en un próximo video. ¡Adiós!